Hola, buenas tardes, yo soy Jessica y yo les voy a presentar el tema de la lengua y las glándulas salivales. Pero antes de comenzar les voy a mostrar lo que es mi maqueta. Así yo representé a la lengua y en las siguientes diapositivas pues les voy a explicar sus partes, funciones y la importancia de la lengua y de las glándulas salivales. Así que comencemos. Bueno, la lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca. Es impar, medio y simétrico. Desempeña importantes funciones como son la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. Es uno de los músculos más potentes del cuerpo humano en relación al tamaño y la fuerza. Está compuesta principalmente por músculos y cubierta con una membrana mucosa. Tiene pequeños nódulos de tejido llamados papilas, las cuales cubren la superficie de la lengua. Entre las papilas se encuentran las conocidas papilas gustativas, las cuales proveen la sensación del gusto. Además del gusto, la lengua actúa para mover el alimento y es importante para el habla. La lengua se compone por una cara superior, también conocida como dorso de la lengua, que presenta la V lingual, y está formada por las papilas gustativas. La superficie del dorso de la lengua por delante de la V lingual está en relación con el paladar, y esta suele ser lisa y poseer unos surcos congénitos. También la compone la cara inferior. Esta descansa en el suelo de la boca. En la línea media se encuentra el frenillo o filete lingual, de forma semilunar, muy resistente que limita los movimientos de la lengua. De no ser por este frenillo, podríamos incluso morir tragándonos la lengua. De allí su gran importancia. A ambos lados del frenillo de la lengua, en su parte más anterior, aparecen dos tubérculos perforados en su centro, que son los orificios de los conductos de Wharton, u orificio de salida de las glándulas salivales submandibulares. Más posteriores se encuentran los orificios de salida de los conductos de Bartolini de las glándulas sublinguales. Las venas raninas o la vena yugular se visualiza a su lado en la cara inferior de la lengua a ambos lados del frenillo. También la componen los bordes linguales. Estos son libres, redondeados y están en relación con los arcos dentarios e importantes. También cuentan con filtrados de bacterias. Al igual la compone la base de la lengua. Es gruesa y ancha y está en relación de adelante hacia atrás con los músculos miloideos y genioideos, con el hueso hioides y con la epiglotis a la que se halla unida por los tres repliegues glosoepiglóticos. También la compone la punta lingual, también conocida como vértice lingual, y esta sirve para degustar los alimentos mediante la masticación. Bueno, seguimos con el esqueleto de la lengua. Es un armazón osteofibroso formado por el hueso hioides, la membrana hioglosa y el septum medio, que son dos láminas fibrosas, sobre las que se insertan los músculos de la lengua. La musculatura lingual permite a la lengua gran movilidad. Esta musculatura consiste en músculos extrínsecos originados fuera de la lengua y músculos intrínsecos originados dentro de ella. Todas las fibras musculares de la lengua son esqueléticas. La lengua cuenta con 17 músculos, uno solo es impar y medio, y de ahí en fuera todos los demás son pares y laterales. Y estos son: geniogloso. Se inserta en la apófisis geni de la mandíbula y se dirige de forma de abanico a la lengua, como podemos observar en la imagen. Hiogloso. Se inserta en el hueso hioides. Palatogloso. También se conoce como músculo glosoestafilino y constituye el espesor del pilar anterior del velo del paladar. Este dirige la lengua hacia abajo y atrás y es el elevador de la base de la lengua. Músculo lingual superior. Es un músculo impar y medio. Músculo lingual inferior. Es un músculo transverso de la lengua. Se fija en la cara del tabique lingual, formado por fascículos transversales que terminan en los bordes de la lengua. Su contracción redondea la lengua acercando sus bordes y la proyecta hacia adelante. Es un músculo intrínseco. Como lo habíamos mencionado antes, intrínseco quiere decir que está dentro de la lengua. La lengua puede cumplir sus funciones gracias a su esqueleto muscular y es de gran importancia en la lactancia materna, ya que tiene los siguientes movimientos. Extensión. Con este movimiento se puede sacar la lengua hasta cubrir la encía inferior y mantenerla en esta postura mediante dura la toma. Elevación. Gracias a esta acción se alza la lengua hacia el paladar para comprimir la areola. Lateralización. Este movimiento consiste en mover la lengua a ambos lados de la boca. Y por último, peristaltismo. Peristaltismo es el movimiento ondulante de la lengua que permite llevar líquido hacia la faringe para ser deglutida.
Si alguno de estos movimientos de la lengua se ven comprometidos o restringidos, pueden no cumplir bien sus funciones, como ocurre en la lactancia materna. Estas limitaciones ocurren en presencia de anomalías como el frenillo sublingual corto, que recibe el nombre de anquiloglosia. Como pueden observar en la imagen, la diferencia entre un frenillo lingual normal y un frenillo lingual corto. Además, la lengua tiene tres funciones todavía. En primer lugar, la lengua dirige la comida dentro de la cavidad oral durante la masticación y facilita de esta manera la trituración de los alimentos. Una vez estos han sido debidamente descompuestos en pequeños trozos, forma el bolo alimenticio y lo dirige al comienzo de la faringe. Da lugar de esta manera al comienzo del proceso de deglución. En segundo lugar, los movimientos linguales posibilitan la succión, así como la articulación de los distintos fonemas y nos permiten, por tanto, pronunciar debidamente. Y por último, la lengua interviene en la función del conocido anillo linfático de Waldeyer. Se trata de un conjunto de estructuras formadas por tejido linfoide localizadas en la faringe. Su función es captar los agentes patógenos que entran a nuestro organismo a través de la boca y la nariz para ser procesados y producir una respuesta inmune ante estos mismos. También se compone por una mucosa, la cual reviste el dorso de la lengua y está detrás de la uva lingual. Constituye la amígdala lingual. La mucosa del dorso lingual presenta cuatro tipos de papilas: papilas calciformes, papilas foliadas, papilas filiformes y papilas fungiformes. Pero para entender bien esto, les voy a mencionar primero lo que es el gusto. Bueno, en el ser humano, uno de los receptores que perciben las sustancias químicas del medio externo son las papilas gustativas, localizadas principalmente en la lengua. Las sustancias químicas pueden actuar como estímulos y provocar respuestas en el organismo. Esos estímulos son captados por órganos específicos que generan señales nerviosas, las cuales son conducidas hasta los centros nerviosos, donde son transformadas en sensaciones. Uno de los quimiorreceptores en la lengua es el órgano del sentido del gusto. Las papilas gustativas están situadas en la cara superior de la lengua y son las encargadas de enviar la información del sabor al cerebro. Se conocen cuatro tipos de papilas, como ya se las había mencionado. 1. Las papilas calciformes, también denominadas circunvaladas, son las más grandes y menos numerosas y son las encargadas de captar los sabores amargos. Papilas fungiformes, estas se encuentran en la cara dorsal de la lengua, especialmente en los bordes y la punta. Su color rojizo es debido a la multitud de vasos sanguíneos. Son sensibles al sabor ácido, dulce y salado. Papilas filiformes, captan tanto la textura como la temperatura de los alimentos. Y las papilas foliadas, situadas en los pliegues laterales de la parte más posterior de la lengua, son las encargadas de percibir el sabor salado. Y para concluir, debemos de saber que la lengua, por tanto, tiene una gran cantidad de funciones vitales para nuestro organismo. Por ello, debemos prestar atención a su cuidado y a su estado, pues no solo puede sufrir ciertas patologías, sino que también actúa como indicador de la afección de otras enfermedades. Bueno, continuamos con lo que son las glándulas salivales, pero antes les voy a dar una pequeña introducción de la primera parte del proceso de deglución o proceso digestivo. El proceso de la digestión comienza en la boca, donde los alimentos son embebidos por la saliva, triturados y divididos por la acción de la masticación y una vez formado el bolo, deglutidos. Ahora les diré como tal la definición de saliva o qué es la saliva. La saliva es un líquido de consistencia acuosa, contiene proteínas, hidratos de carbono, glucoproteínas, electrolitos, células epiteliales descamadas y leucocitos. La composición de la saliva varía del sitio a sitio dentro de la boca de cada individuo y cambia según la hora del día y la proximidad a las horas de las comidas. Sus propiedades son afectadas por el nivel de hidratación y la salud general del individuo. El volumen diario secretado oscila entre 1 y 1.5 litros. El pH salival es de un promedio de 7.0. La saliva se produce gracias a las glándulas salivales, las cuales son glándulas exócrinas.
del complejo digestivo superior. El sistema de glándulas salivales se diferencian o clasifican por su tamaño y por la función que realizan dentro del cuerpo humano, dividiéndose en dos grupos: glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Existen 6 tipos de glándulas salivales mayores, las cuales 2 son parótidas, con unas dimensiones de 6 centímetros de longitud y de 3 a 4 de ancho cada una. Son las glándulas de mayor tamaño. Están dispuestas bilateralmente a ambos lados de la cara, justo detrás del ángulo de la mandíbula, por debajo y delante de los oídos, y son las que producen más cantidad de saliva. También tenemos 2 submandibulares, las cuales se sitúan en el suelo de la boca. Son las más pequeñas de las glándulas mayores y se encuentran envueltas en tejido conjuntivo. Y por último, 2 sublinguales, situadas a una profundidad mayor en el suelo de la cavidad oral, a posterior, llamadas también glándulas submandibulares, y su forma es irregular y de un tamaño aproximado al de una nuez. Además, existen alrededor de 700 glándulas salivales menores, con un tamaño que varía entre 1 y 5 milímetros. Se encuentran principalmente en el paladar duro, en la pared lateral faringea y en mucha menor cantidad en la óvula. Otras las podemos encontrar en la mucosa de la superficie interna de los labios, en la cara interna de la mejilla, en el pliegue glosopalatino, en el suelo de la boca, en la lengua y en el paladar blando. Y a estas se les denomina de acuerdo a la región donde se encuentren, por ejemplo, labiales, genianas, linguales, palatinas y glosopalatinas. Aunque no producen tanta cantidad de saliva como las glándulas mayores, tienen una gran importancia con su producción de saliva continua. Mantienen la humedad de la cavidad oral y ayudan a mantener a esta libre de infecciones al producir una película protectora. Se ha calculado que la participación relativa de las glándulas salivales en reposo aporta aproximadamente un 69% de flujo salival las glándulas submaxilares, el 26% las parótidas, el 5% las sublinguales y las glándulas salivales menores el 8%. Las principales funciones de la saliva son iniciar el proceso de digestión de los alimentos mediante su humedecimiento, ayudar a la masticación y deglución, controlar el pH de la cavidad oral, tiene la función antibacteriana y antifúngica, ayuda a la cicatrización de los tejidos orales y a la función antiinflamatoria. Un problema de las glándulas salivales puede disminuir la producción de saliva. Esto no es una patología grave en sí, pero sí puede tener muchas molestias para quien lo padece y ser indicativo de otras patologías. Así pues, el correcto funcionamiento de las glándulas salivales es muy importante para mantener una correcta salud oral. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.